Libro de Nehemías. Empezamos este libro con el resumen de los 3 primeros capítulos. Este libro inicia 15 años después de Esdras. Recordemos que en Esdras, parte del pueblo, una pequeña fracción del pueblo, regresa de Babilonia a Judá después de 70 años. Con el liderazgo de Zorobabel y de Esdras, se hace el templo. Se reanudan los sacrificios, los holocaustos, los cantores, los levitas, se empieza de nuevo a adorar a Dios. Sin embargo, todavía faltaba algo más que hacer. Y ese es el escenario en donde empieza Nehemías. Capítulo 1. De los versos 1 al 3, Nehemías escucha sobre la condición de Jerusalén. ¿Cómo estaba Jerusalén? Bueno, dice que el pueblo era llamado remanente. Esto no era muy esperanzador, ¿verdad? Como que son unas personas que están ahí nada más. Estaban en gran mal y afrenta, y los muros de la ciudad estaban derribados, y las puertas de la ciudad quemadas a fuego. Este era el escenario. Aunque ya se había logrado el templo, que era lo importante, pero el escenario en una ciudad así, sin muros en aquel tiempo, era vivir en un constante estrés y temblor. Nunca se sabía si podían ser atacados, brutalizados. Cada hombre vivía atemorizado por su esposa, sus hijos. El templo no podía ser embellecido porque cualquiera podía llegar a robarlo. Así que era una situación muy triste. En el versículo 4 se nos dice la reacción de Nehemías. Dice que hizo duelo, o sea, le dolió mucho esto, oró, ayunó delante de Dios. Definitivamente Nehemías era un hombre consagrado. Después de los versos 5 al 11 se nos narra la oración de Nehemías. Nehemías busca a Dios en oración y yo le recomiendo que lea muy bien esos versos del 5 al 11 porque Nehemías viene a Dios con humildad, él no reclama, él no, nada, él simplemente con humildad viene a él acepta el pecado de él y de su pueblo, recuerda las promesas de Dios y le pide algo, le pide que le dé gracia delante del rey porque él es copero del rey. Hasta aquí se nos dice cuál era la posición de Nehemías. Capítulo 2. En el capítulo 2, de los versos 1 al 2, se nos dice que Nehemías va delante del rey. Dice, tomé el vino y lo serví al rey. En el último verso de Nehemías 1, se nos dice que Nehemías era el copero. Bueno, esta era una posición muy, pero muy importante en aquel tiempo. El copero era un guardaespaldas personal del rey. Este era el que probaba el vino y la comida del rey, asegurándose que no estuviera envenenada, es decir, que él podía morir por cuidar del rey, ¿no? Así que el copero era una persona de total confianza del rey, era una persona muy cercana al rey, de otra manera no tendría esa posición. Así que dice que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, Nehemías se acerca al rey para servirle el vino. Es decir, que pasaron 4 meses desde el capítulo 1 que él empezó a orar hasta este momento. Y el rey lo muestra triste en gran manera. Esto no era bueno porque el estar con un rey siempre era un símbolo de alegría. Y si estabas triste hasta podías morir, imagínense. Así que el rey le pregunta, ¿por qué estás triste? Y en el verso 3, Nehemías le da la respuesta. La ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Le dice, estoy triste por esto, porque mi ciudad está así, está desolada. Así que de los versos 4 al 8, Nehemías le hace la petición al rey, envíame a Judá, dame permiso de restablecer los muros, de reconstruir mi ciudad. Y agradó al rey enviarme. ¡Wow! Esa era la respuesta de Dios a Nehemías. Nehemías había orado por 4 meses, Dios escuchó su oración en su gracia, en su misericordia. Todo era un plan de Dios, ¿no? Aquí la historia, aunque es de Nehemías, el actor principal es Dios y a él es al que tenemos que ver cómo movió y cómo mueve todas las cosas. De los versos 9 al 10 se nos habla de que él llega a Jerusalén y hay oposición, inmediatamente hay oposición. Sanbalat y Tobías, recuerden esos nombres.
Sanballat y Tobías, porque van a ser oposición y adversarios de aquí en adelante. De los versos 11 al 16, Nehemías da un recorrido en secreto para evaluar los muros. Y de los versos 17 al 18, Nehemías se reúne con los líderes de Jerusalén y les dice: hey, levantémonos y edifiquemos, ¿no? Ya estamos aquí, ya está el templo, ya estamos adorando a Dios, vamos a hacer algo. Y les dice además: yo vengo de parte del rey y el rey ya nos dio el permiso, gracias a Dios. Así que se esforzaron y empezaron la obra. El verso 19, obviamente la oposición nuevamente. Sanballat y Tobías hicieron escarnio, se burlaron de ellos. Y el verso 20 se nos habla de la respuesta de Nehemías a sus oponentes. Les dice: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Porque fíjense cómo Él responde a ese escarnio. No se amedrentó, no lloró, no, sino que Él respondió confiando en el respaldo de Dios. Nehemías 3, capítulo 3, ahí está la construcción de los muros. Todo Nehemías 3 trata sobre este trabajo. Hay las puertas que tenían los muros las toman como referencia. En todo este capítulo dice: de esta puerta en adelante, esta parte del muro, la hicieron estos y estos y estos. Y cuando llegaron a la otra puerta, habla de la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta la puerta vieja, la puerta de los valientes, etcétera, etcétera. Todas esas puertas, el capítulo 3 los toma como referencia para indicarnos quiénes hicieron qué parte del muro. Es decir, no se hizo solo con un hombre, se hizo en equipo. Este capítulo muestra la necesidad de nosotros como creyentes de trabajar juntos para lograr algo. Le agradó a Dios ver a su pueblo trabajando en un acuerdo, con un corazón, con una mente. Todo el muro era importante, todas las grietas eran importantes. Y cada familia, los hijos de cada familia, construyeron una parte de ese muro.